Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro bello programa En Tres Dimensiones Podcast. Yo soy Paula. Mi nombre es Sebastián. Yo soy César. Y yo soy María Paula. Y bueno, en el episodio de hoy vamos a hablar, será una continuación de nuestro anterior episodio, ya que nos quedamos un poquito corticos de tiempo. Pero bueno, Hoy los temas estaban súper Y hay interesantes. muchas cosas de que hablar. Uno nunca acaba de hablar de Misterio en Bogotá porque hay mucha historia. Y eso es lo que vamos a hacer hoy también. exacto. Antes de iniciar, cuéntenme cómo se sienten el día de hoy, aunque bueno, venimos un poquito del otro episodio, pero cuéntenme. Pues yo la verdad había dicho que el episodio anterior estaba como muy extasiado. Ahorita ya me siento como caliente, pero no de la mejor manera, sino que estoy como muy pucha. Hemos hablado de cosas muy interesantes. Yo por lo menos tengo muchas más historias por qué hablar y quiero conocer más. Entonces estoy como, no extasiado, sino como a la expectativa. Uy, yo estoy como que quedé un poquito iniciadita el episodio anterior, entonces como que sí. Incluso comencé como un poco más baja de ánimo, ahorita ya estoy como a ver qué más historias traen. Y no sé, en el episodio anterior yo les había comentado que yo no creo en nada de lo paranormal, pues sigo sin cambiar eso, pero me resulta muy interesante saber que hay tantas historias y tantas cosas y que pues no sé, o sea, también me parece imposible que las personas inventen tantas cosas. Que las personas inventen. Sí. Uy. Gracias por decirme mentiras. Nos dio cara de mentirosos sacando. Perdona mi tía. No, las patas. Una sirvienta. Bueno, pero sí, bueno, continuando como el tema que estábamos tratando, pero, o sea, siento que en todas las familias a alguien han asustado, ¿no? O sea, digamos Gerardo ahorita, alguien de producción, yo Gerardo, saluda. Gerardo, preséntate para que Gerardo, te conozcan, hola. porque de pronto no salen. No salen a cámaras como él, para que sepan cómo es un modelazo. ¿Cómo están? Él es Gerardo. No tan cerca. Hablaba sobre, digamos, de lo de las brujas y miren que una vez a mi tío, él es el menor, ¿no? De mi mamá y mi tía, y él es el menor. Y él un día casi se lo llevó una bruja, o sea, pone que estaban así durmiendo súper tranquilo y él generalmente es de los que, dijo Gerardo, amaneció con las piernas moreteadas. Chupadas. Con las piernas chupadas. Y en eso él está durmiendo con mi tito, con mi abuelo, y ponle que lo estaban así jalando. Entonces cuando él como que sintió que el niño estaba como, uy, como ya debajo, lo alcanzó a coger y lo jaló. O sea, ponle que si a ti de verdad te llegan, o sea, como que te jalan y eso, pues ya te desapareces y toda la cosa y pues ahora ya es donde quedas, pero Pero era un niño, o sea, sí, estaba pequeño. chiquito. Pero Es que tengo una historia Generalmente similar las a los brujas niños, sí. cogen es a los niños. Sí, A mí. Sí, Casi a te mí. mueres y yo casi te llevo. pero no Por eso viste un video de creo que es un militar. ¿Es sirena? A mí. No, es un video que se hizo súper famoso y es un militar y lo están teniendo como los compañeros Sí. y se ve como lo están jalando literal, pero es que nadie como que, o sea, nadie tampoco puede hacer la fuerza como de verdad jalarlo y lo están teniendo en las manos. ¿No han visto ese video? Sí, yo No. Pero es que es muy extraño porque también respecto a eso, a mi prima de bebé, pero era una bebé, literalmente, ella estaba en su cuna y cuando empezó a llorar, llegó la mamá, mi tía, y la vio que estaba en el suelo llorando y que tenía, no moretones, ella sí tenía chupones de verdad por acá en el cuello. Y ahí cuando le comentaron a mi abuela, ella dijo que lo que tenían que hacer era que tenían que bautizarla, la bautizaron y ya no. Ay, no pasó eso es nada. otra eso es otra importante. cosa total, de que antes, o sea, si uno no bautiza a los niños como Y los niños que no rápido, están bautizados son un fastidio. No, pero eso básicamente raramente magia, amor. Qué necesidad. No, Paula. No, María Paula. No, pero bauticen a sus niños. No, pero también no han escuchado que
digamos, cuando que hay niños que les ponen como los mismos nombres de las personas y que, digamos, cuando, ya sabes por dónde voy, digamos, cuando una persona muere y, bueno, nace un bebé, yo no sé qué, al tiempo que sea, ¿no? Si tú le pones el mismo nombre que esa persona que murió, le va a suceder básicamente lo mismo. Sí, O sea, va a vivir, exacto, va a vivir la misma vida que esa persona que murió. De hecho, hay una historia súper interesante de Celia Cruz. Celia Cruz, antes de que ella naciera, la tía había tenido una hija, pero se le murió pues bebecita prematura. Entonces ella dijo, yo quiero que tú vuelvas a mi vida de nuevo, pero ¿cómo voy a saber que vas a volver a mi vida? Le rompió el dedo meñique, los dos dedos meñiques y la enterró así. Cuando nace Celia, como a los 3 años, si no estoy mal, primero le pusieron el mismo nombre. Y segundo, Celia nació con los dedos, con los meñiques rotos, quebrados, naturalmente. O sea, los tiene bien, pero los tiene quebrados. Entonces ahí supieron, porque fue una promesa que se hizo, fue una carga que se impuso a la niña, de que iba a volver con los deditos así para reconocerla. Y volvió a la vida de la tía. Entonces, hay muchas cargas no que lo se hagan, o sea, no lo hagan, por favor. No le pongan, no carguen a los niños con sus mismos pecados, total. Pues, o sea, se puede, ¿no? Pero generalmente siempre es como un tema bastante complejo porque se cargan y no son personas libres. Hay una historia que las palabras, bien que las palabras tienen poder, ese es otro tema. Los dichos no son dichos solo por decir, son dichos con sabiduría. Yo saco aquí mi lado señora porque es verdad, el tema de que las palabras tienen poder es muy cierto. ¿Por qué? Porque las palabras también son maldiciones, son herraduras, son forjaduras. Y por ejemplo hay una historia que 2 amantes se amaron muchísimo, pero la mujer tuvo que morir por cáncer. Entonces ellos dijeron, yo no pude vivir el amor que yo quise vivir contigo, así que te prometo que en las otras vidas siempre nos vamos a encontrar. Y ahí murió, esas fueron sus últimas palabras. Y dicen que en otras vidas ellos se volvieron y se volvieron y se volvieron y se volvieron a encontrar. Ahora, ¿qué pasa? Para ella, el man era el amor de su vida, pero para el man no. El man, de hecho, fue como una historia como muy cruzada y de línea. Entonces, como que ató a la señora, ató a la mujer, a que siempre estuviera con... ató al hombre para que siempre estuviera con la señora, pero realmente él no le corresponde como el amor de su vida. Y eso es una cosa. Había una vez un pueblo tranquilo donde todo parecía perfecto. Las casas estaban bien pintadas y los jardines estaban bien arreglados. Todos parecían bastante amables. Sin embargo, bajo toda esa tranquilidad, el miedo gobernaba. Nadie hablaba demasiado, nadie preguntaba nada y todos creían que era mejor seguir las reglas para no destacar. Porque si alguien se diferenciaba, alguien intentaba destacar, distinguirse o pensaba diferente, precisamente empezaban los susurros. Bruja. Decían, como quien señala sin mirar. Una vez señalada la persona, esta persona ya no era ni amiga, ni vecina, ni familia, era una amenaza. Entonces el pueblo se reunía en un extraño ritual donde simplemente decían, quemen a la bruja. Pero la bruja no era bruja, a veces simplemente era una mujer inteligente, una mujer que leía y que no le daba miedo a hablar. Pero eso no importaba, lo importante era tener a alguien a quien castigar. Y así el pueblo perfecto seguía viviendo una y otra vez la misma historia. Todos fingían que era por el bien común, pero en realidad solamente vivían en el silencio, la obediencia y la falsa paz. Y no les estoy hablando de un cuento, les estoy hablando de la canción The Witch de Radiohead, la cual tiene una crítica social y política a los medios de comunicación quienes promueven el discurso de miedo. A pesar de que estamos en una sociedad moderna, aún se siguen viendo los mismos mecanismos de persecución de épocas anteriores. Si te gustó la historia de esta canción, no olvides escuchar más canciones como esta en nuestra playlist del podcast en 3 dimensiones. Mira que escuchando esa historia me acordé de una de El Parque de los Novios. Se las voy a resumir así súper rapidito. Era básicamente un muchacho que como que estaba entusado y estaba haciendo como un asado con la familia en el Parque de los Novios. Así han visto que en los parques hay como asadores. Bueno, el caso es que ese día él vio como asadores, sí, como... Para hacer barbecue. ¿Sí? Para hacer barbecue, sí, están hechos como en ladrillo. Sí, en Bueno, el Parque Nacional ahí, sí. En Fontibón, en todo Sí, lado, sí, sí. casi Siento siempre. que salía un poquito más. Bueno, el caso es que el muchacho ese día pues estaba con la familia, se queda viendo como una muchacha que lo estaba mirando. Entonces como que no me acuerdo muy bien cómo llegan a hablar
Y bueno, como que empiezan a hablar durante mucho tiempo, a salir, a todo. Y pues esta historia es un poquito ya muy subreal, yo en lo personal no la creo mucho, pero pues la escuché y me recordó pues lo que te estabas diciendo. Y pasa que un día como que en ese mismo parque ellos estaban sentados como en esas bancas que están como ahí frente al laguito. Y pues él como que le va a presentar a la hermana y él se acerca a la hermana y la deja ahí a ella sentada y le dice como mira mi novia, como que la va a presentar y dice pero si ahí no hay nadie. Esa historia incluso es un poco famosa, no sé si ustedes la conocían pero no. Y como que la hermana no ve a nadie, entonces como que bueno igual se asusta no sé qué y es como ¿por qué? O sea, y se cuenta que él habla con ella y ella le dice que en realidad ella no es alguien que esté actuando como vivo, sino que ella lo vino a buscar porque habían estado juntos en otras vidas y que él no había quedado como, su alma no había quedado fuera, sino que había reencarnado, entonces pues que ella vino a buscarlo en esta vida y ya. Ahí está, Es que existen muchos mitos y leyendas. sí, porque no has visto que bueno, eso fue hace rato. O sea, si me preguntan nombres no me acuerdo. Hay famosos que igual se han prometido como amor eterno y cosas así y ponen fotos de que de verdad, digamos, no sé, tal famoso murió y no sé, ahorita subió alguien más a la fama y se parece a ese famoso que ya murió y tiene la misma esposa que, ¿sí me hago entender? Sí, entonces lo más curioso es que es donde muy murió raro. el famoso nace y el otro. Sí, a veces también. Sí, una historia así como para los futboleros es como, no sé si conozcan, Enzo Ferrari. Enzo Ferrari murió más o menos en 1979, si no estoy mal, y en ese mismo año nació Mesut Özil y son idénticos en el parecido físico. Qué miedo. No los he visto. Hay que buscar. Ahí se los vamos a poner. Bueno. Bueno, producción se las pone ahí. Yo iba a hablar de otra cosa y se me olvidó. No sé, pues si quieren podemos ir utilizando el libro en donde vamos a hablarles de, bueno, es un libro, Mitos y Leyendas de Bogotá, escrito por Asdrúbal López Orozco. Como primera historia, pues les contaremos acerca de la monja vidente y el taxista. Dicen que más o menos para el siglo XX una monja se subió en un taxi. La monja iba un poco ofuscada, el taxista le pareció pues como un poco gracioso el humor de esta monja porque pues casi siempre se asocian a las monjas como seres de luz, seres muy pacíficos, pero no, esta monja tenía algo, esta monja estaba hablando, estaba muy brava diciendo sobre las cosas que pasaban en el monasterio y todo esto, acerca de cuando los padres embarazaban a las monjas y las obligaban a abortar, porque obviamente esto no es de Dios, cuando también, pues bueno, ahí empiezan a hacer una charla con el taxista como que le pregunta muchas cosas, él decía, pues yo pensaba que como que todos los monaguillos eran homosexuales, bueno, por todas las historias que han pasado, el caso, iban en una conversación, había muchos trancones, como raro. Ella le dijo que iba para ella también empezó a tocar el tema de la funeraria, que todo se ha vuelto como un negocio, el negocio de la muerte. Iban para un cementerio. Ella cuando se bajó, ella le dejó el bolso y le dijo, regálame 10 minutos, voy y busco para que me ayuden a pagar la carrera. Obviamente pues como que el taxista no dudó en ella. Cuando pasaron efectivamente los 10 minutos, el taxista como que se puso a mirar a ver dónde estaba ella, él se bajó y entró el carro a la funeraria, al cementerio, cuando de repente pues él empezó a preguntar por la monja. No sé, ustedes han visto, empezó a describirla y como que a las personas que les estaba diciendo esto como que quedaron como muy impactados, porque pues dijeron, realmente sí la hemos visto, pero es ella la que está ahí en el velorio. Entonces como que el taxista cuando fue a mirarla,
pues, claramente se asustó, él salió y de una vez se lo comunicó pues a todos los taxistas, empezó a llamar a todos los amarillitos. Cuando llegaron ellos, como que él les empezó a narrar todo lo que había pasado, exactamente todo. El caso, él también se llama la monja vidente porque ella le dijo, con el número de su placa haga la lotería que usted se la va a ganar. Entonces, cuando él contó esto, como que, bueno, todos los taxistas como que decían, que va, pura mentira. Entonces llegó y él les dijo, si no me creen, vayan y búsquenla. Ellos se fueron a buscarla, miraron a la monja, efectivamente estaba la monja, y ella le sonrió. Cuando le sonrió, claramente ellos salieron ¿Dónde estaba? ¿Estaba en el ataúd? Estaba en el ataúd. Ella era la que estaba muerta. O sea, Ella ella era la que llegó estaba muerta. a su Y ella le sonrió a ellos. Cuando ellos se volvieron, pues empezaron a buscar al taxista para decirle, oiga, tenía razón. Y cuando lo fueron a buscar, él ya no estaba. Cuando él ya no estaba, como que empezaron a buscarlo y empezaron a decir, bueno, ¿qué está pasando? Cuando empezaron a buscarlo por el nombre, el taxista había muerto hace exactamente 1 año. Y cuando fueron a mirar, efectivamente la lotería cayó con el número del taxi, pero la placa del taxi hace unos 10 años se había accidentado y había quedado en pérdida total. O sea, es como muy extraño todo. Ok, yo había escuchado la historia, Todo estaba muy raro, yo había escuchado la misma historia. Esta historia es sobre... es que es un mito demasiado conocido entre los taxistas. Y se dice que la monja siempre la ven por la calle 100, por el puente de la calle 100, sí, yo por escuché. cogiendo la séptima, algo así. No sé de Sí, como dirección. por el puente, ajá. Por el O sea, puente, Por el sí. puente que siempre aparece ahí. Hay varias versiones, porque hay otra versión similar a esta, que es de que el taxista se baja, le pregunta como al celador y el celador le dice como, bueno, acá no ha entrado ninguna monja. Y cuando él entra, como, hey, ¿ya viste nuestro fotolibro? Si no, aquí te dejo el QR. Visítanos y explora más de nuestro contenido con imágenes inéditas de nuestras historias. Se aparece en el puente de la calle 100, creo que es Sí. la calle 100. Sí. Entonces, si son taxistas, o Ubers, o Pickup, o sea, que de pronto se les Pues la fue privada alguien ya y no. no paga. No. Ya se los está pagando. No, ¿saben qué? Yo, Paula, no se está promocionando. No tomen nada de eso. No había escuchado una parecida, pero era, o sea, ponle que un taxista recogió una monja, ¿no? Y la llevaba a una casa. Y lo mismo, o sea, le dijo como, pues espérame un segundito, voy a sacar la plata y ya te pago. Entra a la casa y se quedó ahí un buen rato. El señor salió, timbró, preguntó, salió una señora y el señor preguntó pues por la monja. Y ella le dijo como pues que no vivía pues ninguna monja, que sí, su hija era monja, pero que había muerto como años atrás. Y pues ya, o sea, el man quedó como... Por eso te digo que hay muchas versiones, porque indagando en TikTok, tampoco los patrocinos. Indagando en TikTok, hubo una muchacha que subió esta misma historia, porque, bueno, esta historia primero que todo es demasiado antigua, o sea, y en los comentarios decía eso, como que no, yo esa historia la he escuchado hace 40 años, hace 20 años, o sea, hace mucho tiempo. Y lo que les digo tiene demasiadas como versiones, porque hay otra versión que es de que sí, a más de una persona se le ha presentado la monja, o sea, a veces ni siquiera es de que les hace la parada, sino de que les apareció atrás. Sí, Se les apareció sí. atrás sentada y ya. Y no paga. No, mentira, Pero... y espere. Bueno, Pero es que por lo menos los taxistas también están muy asociados a las cosas paranormales, ya que primero, obviamente ellos trabajan de noche, ya en el episodio pasado mis compañeros hablaron sobre las horas malditas, y pues ellos trabajan también mucho de noche y a ellos se les suben muchas personas. Claramente las personas que se suben no siempre son buenas y las energías también son las que hacen que pasen muchas cosas paranormales. Además que todos estamos acá vivos, pero cada uno tiene personas, ángeles, espíritus detrás de uno que lo acompañan, que lo cobijan. Por ejemplo, esto sale un poquito del contexto, pero en TikTok hay una medium que hace pues esos servicios de transporte.
y ella como que se sube cada persona y ella le dice como, oye, ¿y tú cómo te sientes? Tú tuviste un tío que se llamaba José, y era como, Sí, wow. la he visto. Entonces digamos que cada persona carga con más espíritus. Y vean que yo les quería contar también una anécdota, es que mi tío y mi abuelo son taxistas. Y ellos han tenido contactos con esta historia y también con otra. Con lo de la monja sí les apareció en el norte, les apareció y se desapareció. Fue como, uy, pensaron que habían estado cansados, pero pues ya pues como que hablando de estas cosas, sí, se les vio. Pero una historia que me marcó mucho fue en el cementerio del sur. Todos los taxistas también dicen que uno no puede pasar por la noche, a la madrugada, por el cementerio del sur. Mi padrino, mi tío, estaba por el cementerio del sur, a la madrugada. Normal, sí, cuando de la nada le paran para un servicio y dijo como, bueno, a estas horas, pues bueno, me sirve. Se paró y era una mujer, una muchacha. Se subió y estaba un poquito como cansada. Perdón, no fue en el cementerio del sur, fue muchísimo antes. Y ella dijo, necesito que me lleve al barrio que está al lado del cementerio del sur. Entonces él empezó a seguir derecho, habló con la señora le decía como que estaba cansada, que tenía mucha sed, que tenía que llegar rápido, que le colabore, que gracias. La recogió, sí, como normal, pero nunca dijo nada puntual. Mi tío siguió manejando y justo cuando estaba frente al cementerio del sur, que queda al lado de la troncal de Transmilenio, el carro se le apaga. Entonces dice como, discúlpeme, no sé qué pasó, voy a bajarme a revisar el carro. Se bajó a revisar el carro, como a mirar, y dijo como no es nada. Cuando volvió, ya no había nadie en el carro. Él dijo como, uy, espérense. Y el carro no le quería prender, y no le quería prender, y no le quería prender. Entonces él lo orilló al lado ese muro que hay en esta troncal, hay un muro que conecta con las, ¿cómo se llaman estas cajitas? Los osarios del cementerio, y ahí empezó a escuchar música guapachosa, música de fiesta, música yo no sé qué. Entonces mi tío como el loco no se bajó del taxi y empezó a llamar a mi abuela, a todos los que nos conocía, pues para que lo ayudaran. No tenía señal. Y eso se empezó a preocupar, entonces salió del carro y empezó a rondar y escuchaba la música, escuchaba gente gritar, hablar, como si estuviera en una fiesta, en una farra. O sea, mejor dicho, los jueves en el cementerio del sur, a 6 Para arrastrar. Entonces empezó a escuchar música y yo no sé qué, y cuando de la nada esa señora se le aparece detrás y le dice como, gracias. Y él volvió y pum, se apagó, o sea, se fue la señora, se apagó todo, se desvaneció todo. Y quedó todo libre. Pero no has visto que eso que tú dices de que ella tenía sed, no has visto que en el cementerio del sur generalmente siempre les llevan agua para, bueno, para como que les cumplan deseos, iba a decir. No, incluso cosas así. en los funerales, debajo del ataúd también. Y eso lo cuentan mucho las personas que, los celadores de las funerarias. Ellos cuentan que el agua se va. Sí, y sobre todo por eso generalmente sí, o sea, siempre que vayan, o sea, siempre que hay un ataúd o cosas así o cementerios, uno generalmente siempre les deja la agüita porque a ellos les da sed. Pero precisamente ese cementerio, yo vivo más o menos cerca y cada vez que paso como que hay muchas... ¿Hay fiesta? hay como es un cementerio como muy particular porque en general por las noches se hacen como muchos rituales y es como, a o sea, las 6. pero es muy extraño porque... A las 6 los lunes. A las 6 los lunes. Sí, pero si quieren ir a pues mirar. la verdad yo nunca he identificado el día, pero siempre hay gente por ahí cercana. Lo que pasa es que les ponen velas para pedir Velas, deseo, agua, protección. todo eso. Entonces, digamos, depende el color de la vela, es el deseo que se pide. ¿Por qué se pide allá? Allá fue una fosa común también de la mayoría de cosas. Sí, para lo de los que Belén, hemos 19 en contado. Bogotá, y la toma del Palacio, Las ahí fosas fue todas las comunes. cosas comunes. Ahí fue las Todo el fosas cuerpo. comunes. Entonces, pues, precisamente por eso allá se ponen como las bolsitas de agua, las velas, y son los lunes a las Y 6. generalmente, y yo también escuché de que cada vez que, digamos, tú le haces como una promesa a un alma, si me hago entender, entonces por eso se hacen tanto los rituales como lo de las velas y lo del agua, y cada vez que pues esto no se hace es como si fuera una maldición para esa persona, entonces le Sí, empiezan es a pasar cosas que empiezan a malas. hacer trabajos de brujería, Exacto. como tú dices, fue una cosa común, pero que pasó ahí está el cementerio, que ahora es un parque, primero que todo. Sí. Y segundo es que las fosas comunes no se situaban solo allá, sino que había fosas comunes al frente, al lado de los mataderos, y como en la redonda hubieron muchas fosas comunes, donde fue como, bueno, mandemos cuerpos, pongamos tierra y matemos avenida. Sí, y ahí se creó Villa Mayor. Entonces, bueno, se crearon los barrios que hay por ahí. Y pues no se respetó nunca el legado de estas víctimas. Y hay gente que sigue buscando dónde quedaron esas víctimas y les rinden pleitesía a eso. Pero
qué fue lo que pasó, y eso nos contaba una señora que una vez hicimos un trabajo de campo. Fue como, en efecto, hay mucha gente que viene como familiar, pero la mayoría que viene solo para hacer brujería, porque acá ya no habitan estos seres ya trascendieron. Aquí habitan son seres malignos y demonios que usan para la brujería, algo parecido con lo que habíamos hablado atrás de cámaras con lo de la estatua, ¿sí te acuerdas? Nos los han dejado descansar y pasar más. Y sí, eso me recuerda como al cementerio central. Sí. O sea, vamos del cementerio del sur al cementerio central. Bueno, cementerio central tiene mucha historia, demasiada, no solo paranormal, sino que tiene inmensidad de creencias alrededor de ella. En ese también me recuerda, porque también es los lunes, que se rinde como pleitesía también a ciertas estatuas. Está la del fundador de Bavaria, está la del billete viejito de 20, está el de dos niñas, la apellido era Bomer, si no estoy mal, era Bomer, sí, y son dos niñas. Hay una virgen negra y bueno, hay otra que no estoy segura. Pero bueno, en específico hay dos que son las más importantes, que es la de el fundador de Bavaria, al cual es como raro porque le piden deseos al oído. Entonces, ¿qué hacen? Van, le piden favores, porque se dice que este señor fue como muy generoso en el momento en el que estuvo como boom en Colombia, y pues fue fundador de Bavaria, o sea, tenía mucha plata, entonces fue como un muy buen jefe. Y además de que fue muy generoso también porque él como que creó el barrio de la Perseverancia. Okay, ya. Entonces, como que llevó agua, llevó como los servicios básicos que en ese momento eran muy difíciles de tener. Entonces, como que la gente por eso también le tiene tanto cariño, y además que la estatua está es dorada, o sea, es muy llamativa. Bueno, básicamente lo que hacen es, le llevan cerveza, le piden el favor en el oído. En el oído no estoy muy segura si es en el derecho. Si le piden, digamos, el favor en el derecho, en el izquierdo le agradecen cuando se les cumple el deseo. Sí. Y le rocían cerveza por encima. También está el del billete de 20, no sé si lo saben. ¿No? Tengo un breve contexto, pero no cuenta. Cuenta. El de Julio Garavito. Entonces, pues a él, más que todo le rinden, o sea, no es como por, ¿cómo se dice? Estandarizar, sí, como por poner una visión sobre eso, pero sobre todo los que se dicen que más le rinden pleitesía como a esta estatua, a esta tumba de Julio Garavito, son las trabajadoras sexuales y pues los sicarios y los ladrones. ¿Qué hacen? O les llevan un billete de 20 o lo restriegan, y pues también es que este sector es como un poco como peligroso por eso mismo, porque pues es como para que no falte la plata, ¿sabes? Como para que no les falte como el camello, como lo dicen ellos. Y ya, pues esas son como historias como... Igual que en el cementerio central hay unas escaleras de caracol, ¿no? Bueno, eso también, ya vamos para ese lado como de lo de la brujería, porque también, en el cementerio central se trabaja demasiada brujería. Además que es un cementerio muy antiguo, ¿no? Es un cementerio, creo que es de los más antiguos de Bogotá, y hay mucha gente importante allá. Entonces la energía que se maneja, pues, imagínense ustedes ver a las potencias y a las grandes estrellas y grandes imágenes que tenemos en el mundo. Por ejemplo, artísticamente Michael Jackson, John Lennon, políticamente acá podemos hablar de Pablo Escobar y de otros entes que han sido muy grandes en vida con su energía. Imagínense muertas, esa energía trasciende. Y en el cementerio central están todas aquí aposadas. Ahora, ¿qué es lo que pasa con ese misterio de lo del caracol? Es que no todo es color de rosa, porque aquí usaban para hacer masacres, para, ¿cómo se llama? Descuartizar cuerpos. O sea, dicen que en esas escaleras hay como fósiles de la gente ahí como por decirlo, como en las paredes o cosas así. Hay fósiles de la gente, se escuchan voces, o sea, hay cositas también de que se escuchan lamentos y como viene como de un sótano, o sea, 100% las películas muestran los sótanos como lo tenebroso. Imagínate unas escaleras que van como a un túnel en pleno cementerio. Es lo que decía María Paula, que ahí se hacían rituales, entonces rituales de brujería, de cosas así, que pues bastante también pesadito
la energía y el ir Y algo allá. muy interesante fue lo que tú dijiste, lo de los sótanos. En Bogotá somos una ciudad que ha sido reconstruida encima de muchísimas cosas y rejuntada en muchas más otras cosas. Y hablando de sótanos, todos los sótanos tienen una historia muy interesante. Por ejemplo, los sótanos de la SAP, todo lo que comunicaba para la toma del Palacio de Justicia. Pero ¿a dónde quiero llegar con el tema de los sótanos? Vamos a situarnos en el Museo Nacional. Pasa algo parecido a las escaleras de Caracol, y es que ahora está restringido, ¿verdad? Es porque se ocultan, además de restos, cosas históricas. En el Museo Nacional, no sé si sabían, hay unos pasadizos que tienen puertas de acero y son cajas fuertes. Pero hay trabajadores y gente que ha desmentido, que dicen que hay pasillos y un sótano de congelación donde guardan muchísimos objetos. Y hay una historia paranormal que me encanta para cerrar este episodio, y es que una vez uno de los trabajadores vio a un chico que estaba pintando afuera del Museo Nacional todas las tardes. Entonces una vez él se le acercó y dijo: oye, mira que siempre te he visto acá, ¿qué pintas? ¿Qué haces? Y él dijo: estoy pintando una pistola. Y mostró la foto de la pistola y dijo: ¿cómo así? ¿Qué pasó? Y dijo: es que esa pistola la estoy buscando. Y él dijo: bueno, pero ¿dónde se encuentra? Y dijo: esa pistola está acá abajo del Museo Nacional. Y él dijo: ¿cómo? No sé, ¿cómo así? Yo no entiendo, cuéntame. Y él dijo: es que yo fui trabajador en los años 60 y punta, 70 por allá, cuando esto no era un museo sino era una cárcel, y aquí se escondían muchísimas cosas por debajo. Y específicamente las pistolas que han matado a ciertos entes políticos que no voy a nombrar, son las pistolas que se resguardan acá, porque las personas que han atentado o dicen que han atentado contra estos entes son las mismas del Estado que han querido derrocar a sus entes para poner a su gente. Y el Bogotá, o en la alcaldía, no sé cómo se llama eso, pues lo resguarda y lo pone como en misterio para que no se sepa. Es decir, posiblemente un político que estaba en la candidatura y este otro, por ejemplo, como fue el que se murió en la séptima, Jorge Eliezer Gaitán, todo eso dicen que fue planeado por el mismo gobierno, y todas las armas, todas las cosas se encuentran aquí. Y este ser dijo que estaba buscando esas armas. Entonces él dijo: ven, dame tu número, yo no sé qué. No tenía número, no tenía identificación, no tenía absolutamente nada más. Y luego le dijo al final de la conversación: yo ya descanso en paz de que tú lo sepas. Y cuando le dijo eso, el man dijo que empezó a sentir mucho mareo, se cayó al piso. Cuando se levantó ya no había nadie y había mucha gente tratando de auxiliarlo. Y nunca más se volvió a ver ese pintor en frente del Museo Nacional. Qué miedo. No, y lo que dice Sebas, o sea, no sé si ustedes han ido al Museo Nacional y si hay partes donde está cerrado y uno es como, y no hay Por acceso algo de sea. absolutamente nada. Entonces sí es, qué fuerte. Qué fuerte, porque si de verdad llegara a existir esto y se llegara a descubrir, sería un completo, o sea, sería como bastante... Sería una diferente, conmoción, porque claro. muchas cosas como las vemos serían muy diferentes. Ajá. Y la historia de Cambiaría la Bogotá historia. y de todas las tragedias que ha existido sería completamente diferente. Claro, cambiaría todo. Invitemos a nuestros oyentes. Ya no más cosas ¿Qué piensan paranormales. ustedes? O sea, Invitemos a tienen nuestros oyentes a decirnos qué piensan en nuestras redes sociales, en Instagram, aquí abajito. ¿qué más? En TikTok, En TikTok. en nuestra página web, y pueden ir a checar todos los contenidos que estamos hablando aquí, los estaremos subiendo allá para que los lean, vean los videos, vean las fotos que nos había dicho César. Bueno, allá está todo el contenido. Y cuéntenos si tienen alguna historia o saben un relato así. Para próximos raro. episodios, porque esto se está alargando demasiado. Faltan muchas cosas por saber. Y ya saben, si nos van a contar historias con este numeral, nos etiquetan y ahí nosotros estaremos viéndolos. Y ya, que estén muy bien. Nos vemos en otro capítulo. Bye.